Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a la primera mesa redonda exclusiva de Acuyari, donde estamos con expertos de la industria y vamos a hablar de cómo pasar de los datos a la monetización. Nos encontramos hoy con Lauren, con Sonia y con Delia y Fernando, los 4 expertos que nos van a hablar y van a hacer esta mesa redonda exclusiva Acuyari. Les presento doy paso a que cada uno de ellos se presente y nos cuente de dónde viene. ¿Empiezo yo? Venga, Sí. Pues yo soy Sonia, soy la fundadora de Acuyari y soy strategist. Y bueno, y lo que hacemos es detectar oportunidades de negocio a través de la investigación de necesidades y bueno, básicamente del diseño. Y encantada de estar aquí. Continúo yo si queréis. Yo soy Delia, yo trabajo en Encamina. Encamina es una consultora tecnológica que ayuda a sus clientes a evolucionar con diferentes herramientas dentro del ámbito de Microsoft, pero yo en concreto estoy como responsable del área de negocio de data e inteligencia artificial. Vale. Yo soy Loren, trabajo en Planet. Planet es una plataforma Customer Success y lo que hacemos es trabajar con equipos de postventa para ayudarles a optimizar sus procesos de Customer Success o de postventa en general. Y yo, por último, soy Fernando, soy el director de desarrollo de negocio en Lightkick, que nosotros somos la plataforma tecnológica que permite poder capturar la opinión de clientes o empleados, ya sea a través de cuestionarios, redes sociales y demás, para poder mejorar en ventas y a lo que venimos a hablar, a monetizar datos. Qué guay, me encanta. Entonces, chicos, ya están preparados para iniciar con la primera pregunta. La primera pregunta que tenemos para debatir en esta mesa redonda es: tengo muchísimos datos, pero desordenados y por tanto inútiles. ¿Cómo me pueden ayudar? ¿Cómo puede ayudar la tecnología y cómo puede influir la inteligencia artificial? Esta pregunta es para Delia. Sí, si queréis yo empiezo con esto, aunque seguro que el resto de compañeros de la mesa también, tienen su propia idea de toda esta mare magnum de preguntas, ¿no? que tenemos en una comprimida ahí. Bueno, yo creo que el dato es conocimiento y el conocimiento de nuestro cliente pues es algo básico, ¿no? que nos va a ayudar a trabajar correctamente con él. Pues en ese sentido, yo creo que todas las empresas en general tienen muchos datos. Lo que ocurre es que esos datos normalmente pues, pueden llegar a estar infrautilizados, ¿no? Porque como que da a lo mejor un poco de pereza, ¿no? El empezar a estructurar, a trabajar, a jugar con los datos que ellos tienen. Para eso yo creo que hay que pensar, digamos, en dar una serie de pasos dentro de las organizaciones, como es pues una correcta recogida de los datos, el almacenado de esa información histórica, que a lo mejor no sabes si la vas a utilizar ahora o no, pero está siempre bien recogerla, generar modelos con los que tu empresa pueda empezar a tomar decisiones, ¿no? a gestionar analíticamente los datos. Yo creo que aquí subyace un poco no sé si llama manida frase de que las empresas deberían ser data driven, ¿no? Un poco ese concepto de tomar decisiones en función de tus datos. Evidentemente, te he hablado desde un ámbito así más genérico, pero claro, esto también aplica pues a la gestión de los clientes, ¿no? Es algo vital el poder conocerlos para saber cómo tratarlos, ¿no? La tecnología ayuda, quiero decir, el manejar los datos de forma manual es algo que es evidentemente una locura, ¿no? Pero ahora mismo hay un montón de herramientas que nos van a permitir pues, hacer esas extracciones, ese manejo, ese almacenamiento de la información. Y luego ya, por último, pues como esa pregunta, ¿no? que dejabas ahí caer de cómo puede influir la inteligencia artificial. Y bueno, aquí seguro que los demás también participáis. O sea, el boom de las últimas semanas con ChatGPT 3 en el ámbito de la inteligencia artificial, bueno, pues ha sido una locura. De hecho, yo creo que si le preguntas esta misma pregunta al chat,
igual te contestas hasta mejor que yo, porque tiene muchísima información con la que poder trabajarse la información que nos devuelve, ¿no? Y que nos permite trabajar. Pero aparte de este boom de inteligencia en este sentido, ¿no? Que ha sido tan puntero en las últimas semanas, pues bueno, hay un montón, ¿no? de analítica, de modelos de inteligencia artificial en un machine learning, no sé, tipos de modelos de regresión o clusterización de nuestros clientes, que son un primer paso para un poco tratar, ¿no? con ese tratamiento que hacemos a nuestros clientes específico, ¿no? De comportamiento. Bueno, hay un montón de utilidades que a poner en marcha a raíz de toda esta información, una vez que eso sí tienes bien recogidos los datos. Claro, así es. Veo que todos están asentando con la cabeza lo que dice Delia. Sí, Vale. es que además yo creo que la tecnología siempre ha sido un facilitador y la IA es como el exponente, ¿no? O sea, de que nos lleve a hacer un modelo de predicción que para mí al menos sería muy difícil, muy costoso, pues que le escribas, ¿no? Le preguntes con mucho rigor y te consiga dar ese modelo, que te sustituye y facilita un poco ese labor de modelaje que es tan difícil. A veces la dificultad viene de luego qué haces con ese modelaje, ¿no? O sea, a veces también ocurre que de repente se decide invertir en tecnología y no se sabe muy bien para qué. O que una vez que se invierte y tienes todos esos datos y como decís, tienes un buen modelaje y un buen shape de quiénes son tus clientes y tal, y dices, bueno, ¿y ahora qué hago con ello, no? O sea, tengo que entender comportamientos, tengo que entender una serie de cosas que no se ven a veces a simple vista con el dato o que no se saben recopilar de la forma adecuada para que tengan la forma correcta para luego tomar acciones, ¿no? O sea que... Eso por ahora espero que quede en nuestro tejado y que no se lo lleve la inteligencia artificial, sino que sea la nuestra. Totalmente de acuerdo. A ver, al final tienes que tener un patrocinio, un objetivo, porque el tratar por tratar los datos no tiene sentido, y estoy de acuerdo con Fernando. Yo creo que eso de momento va a quedar en otro sitio que no es la inteligencia artificial, por mucho que ahora mismo nos pueda ayudar y ayudar muchísimo. Eso es por supuesto, estoy de acuerdo. Bueno, tiene Y aquí hay un... hace años. Yeah. Nosotros tenemos un concepto de data accionable, ¿no? Que sin la inteligencia artificial solo es, tengo este data y ahora qué hago con este data, ¿no? Y al final la inteligencia artificial obviamente ayuda, pero hay cosas que el humano, con el conocimiento que tiene, puede seguir haciendo. Sí. Por suerte hay cosas que todavía quedan a la creatividad humana. Ya. ¿Sabes? Sí. Vale, pues buenísimo, porque esto que están debatiendo ahora nos lleva a esta segunda pregunta, que es que detrás de los datos hay personas, que es lo que venimos hablando, ¿no? Pero frente a grandes volúmenes de información se suele perder este foco, y sobre todo en el B2C. Entonces, ¿cómo retomamos? ¿Cómo retomamos este foco de decir, vale, cojo estos datos y los extrapolo o los uso justamente para darle ese foco a una mejor experiencia al cliente en los entornos B2C? Vale, esta yo creo que la puedo contestar o puedo hacer la introducción yo, porque yo creo que aquí lo importante de que haya un dato detrás de una persona, sobre todo me lo tengo que llevar un poco a mi terreno de experiencia de cliente, pues viene a que muchas veces es una opinión. Y esa opinión metida en una gran bolsa de opiniones parece que no es de nadie, ¿no? Sobre todo, como decimos, en B2C, pues que tengan un gran volumen de transacciones, que tengan muchísimo cliente y al final como que terminas sin querer llevándote por los números grandes y olvidando los pequeños. Cuando esos pequeños pues también son personas, son clientes que en su momento han tomado la decisión de confiar en ti, de contratar tu servicio, tu producto y en el fondo son igual de importantes. Entonces, es un problema un poco el priorizar, el poder ver. Por supuesto, tienes que atender donde hay más problema, pero no dejar de atender lo pequeño. ¿Y esto cómo lo podemos traducir a poder llevar, a retomar ese foco y a poder pues, monetizar de alguna manera toda esa información? Pues vivimos en el mundo del dato, ¿no? Entonces, explotémoslo personalizando la experiencia de cada uno de los compradores.
Si tu servicio es un servicio personal, pues que puedas tener perfectamente medido y sepas quién es tu cliente y qué opina de anteriores compras o servicios que ha hecho. Si no le conoces, pues que todas las comunicaciones vayan lo más personalizadas a él, que tú puedas identificar qué áreas son las de su mayor interés para poder ofrecer descuentos o promociones o generar ese engagement que tengas con la marca. Nosotros en Likekick vemos muchísimas veces que se tienen un montón de datos, pero no se conoce al cliente. O sea, es una cosa un poco extraña, ¿no? Entonces, nosotros normalmente lo que siempre intentamos es, vamos a enviar un cuestionario, un formulario, que no tiene nada que ver con el producto, con el servicio, simplemente te quiero conocer. Y hago preguntas clave que para ese negocio pues, son relevantes. Me lo invento, pues si eres deportista, ¿qué rango de edad tienes? ¿Eres vegetariano? En el caso de que tengamos ese modelo de negocio. Todo preguntas que a priori pues, no tienen mayor impacto, pero que te van a ayudar a segmentar y a clusterizar todas tus comunicaciones y eso va a impactar directamente además en la cuenta de resultados cuando el cliente se sienta único, por así decirlo. Es que en el tema de la segmentación, que yo pensaba que era un tema que estaba ya bastante maduro, pero no tanto. O sea, hay muchísimas ocasiones en las que las empresas tienen dificultades, serias dificultades a la hora de segmentar. No sé si porque los criterios no están claros o las metodologías o las técnicas o que cada uno dentro de la organización también tiene un criterio distinto a la hora de segmentar y cada área dice, no, a mí me interesa que segmentes así, a la otra le interesa que le segmentes de otra manera, por lo que cada área trabaja, ¿no? Entonces, suele ser una labor compleja y a veces se olvida que tampoco es una cosa que haya que tener 250.000 segmentos, porque es que entonces es ingestionable. Entonces, pasar de 250.000 a pasar a 3, que igual son pocos, quiero decir, en el término medio está la virtud, ¿no? 7, 6, una cosa así, pero les resulta bastante difícil cuando sobre todo es un trabajo que hay que hacer entre todas las áreas de la organización y entender cuáles son esos puntos clave, esos drivers clave que son los que van a hacer que la organización gire alrededor de esa persona cliente, ¿no? Sí, sobre todo con la opinión, porque seguro que os ha pasado, seguro que habéis dejado de comprar un producto porque tenía malas reseñas, por ejemplo, o habéis terminado comprando uno que tenía positivas. O sea, muchas veces no nos damos cuenta del poder que tenemos como clientes y como dentro de la organización de poder medir esa opinión y usarla. Que es que hay veces que el propio cliente conoce mejor el producto de la compañía que el de la línea de diseño del producto. ¿Sabes? Entonces, ahí se puede sacar muchísima información y muchísimos planes de acción para mejorar productos, servicios, procesos, todo, vaya. Aquí aportando un poco desde la parte más tecnológica y volviendo casi un poco a esas ayudas que tenemos desde el punto de vista de los tratamientos. Ahora yo creo que es interesante el punto de vista que estáis dando, el poder recoger, el poder, cómo nos ayuda la tecnología o incluso la inteligencia artificial a clasificar, a ordenar, a poner calidad en ese, digamos, en esa recogida. Incluso yo podría dar hasta, a lo mejor, hasta un paso más, ¿no? El cómo el comportamiento de tus mismos clientes en la competencia, porque existen modelos en otros, en ese ámbito, que pueden incluso ayudarte a ti a mejorar tu experiencia de usuario, claro. Total. De hecho, eso lo hacemos nosotros mucho. Lo llamamos el sesgo de supervivencia, que es que a ti no te digan algo malo, pero no te lo están diciendo porque no es suficiente malo para el cliente. Pero en cambio, se lo están celebrando continuamente a la competencia. Y si solo analizaras tus datos, nunca te vas a dar cuenta que estás haciendo algo mal. Solo te das cuenta cuando ves al de al lado que se lo celebran por encima de ti. Dices tú, aquí hay un factor clave que nadie ha levantado como palabra clave o como problema, pero que sí que se lo están celebrando al de al lado y yo tengo que mejorar. Totalmente. Vale, por aquí Luis Fernando Ojeda nos deja una manito. Quiere decir que está de acuerdo con base a todo lo que estamos hablando acá en nuestra mesa redonda. Vale, entonces luego pasamos justamente a este mismo tema, pero en un entorno B2B. ¿Qué pasa con esto? Aquí hay, bueno, si estamos hablando de que ya en un B2C tenemos una cantidad de datos que lo podemos enfocar a cliente directamente, pero ¿qué pasa en el entorno B2B?
tengo muchos datos de clientes y no sé por dónde empezar, desde la cara, obviamente, de empresa como tal. Claro, esta pregunta la puedo contestar yo. Yo estoy muy enfocada a B2B, aunque realmente va muy vinculado a lo que estábamos comentando con B2C. Hablando con empresas, tienen este problema de tener que gestionar sus clientes mejor, tenemos mucha data, no sabemos por dónde empezar, ¿no? Y realmente creo que hay diferentes niveles de data, ¿no? Las data de tus clientes, informaciones de los contratos que tienes, el revenue, desde cuándo son clientes, que típicamente vas a tener en tu CRM, pero hay muchos más otros datas de uso de tu producto, data de facturación, data de conversación, ¿no? ¿Qué pasa en los emails, en los Teams, en los Slack que nos estamos diciendo, ¿no? Entonces, en general, esta data, ¿no? Está gestionado por equipos diferentes dentro de una misma empresa, ¿no? O sea, ventas tiene su CRM, producto tiene su sistema, soporte y demás. Y al final realmente es información sobre los mismos clientes. Pero lo que pasa es que muchas veces esta data está en silos en las empresas y no hay unificación de esta data. Entonces es muy difícil tener esta visión global de mi cliente, a menos que vaya a soporte, vaya a producto, y realmente una empresa grande sabemos cómo es y entonces es muy difícil. Entonces realmente es lo que estábamos comentando con B2C, ¿no? El primer paso es unificar mi data, siempre cuando es data relevante, ¿no? Necesito unificar mi data. En cada ámbito, pues existen herramientas, ¿no? Que van a unificar la data de cada segmento, pero tengo que dar un paso más y unificar toda esta data dentro de un sistema, ¿no? Y una vez que tengo esta data unificada, es cuando realmente voy a poder segmentar y organizar mi data, ¿no? Cuando hablo con empresas, lo primero que me dicen, no, sí segmentamos porque tenemos pues grandes cuentas, pyme, por sector. Normalmente no, así se hace la segmentación, pero de cara interna vemos que las empresas que mejor gestionan sus clientes son las que van un poco más allá de esta segmentación, ¿no? Incluso si son cosas internas, ¿no? Pero segmentar por las tendencias de uso, por la reactividad a los emails, por si pagan las facturas en tiempo, ¿no? Y entonces es solo cuando cruzamos toda esa data que ya llegamos a hacer segmentos súper potentes para luego ya ser más proactivos, ¿no? Y es cuando hablamos de la data accionable, que es cuando sé que este cliente a lo mejor no paga la factura, tarda menos en contestar, hace menos uso de mi producto y encima está viendo la competencia, pues es cuando ya tengo una alerta, un red flag, ¿no? Y me dice, pues a lo mejor este cliente tienes que ir a verle, ¿no? Ese es un caso, pero la idea es lo automatizamos y tenemos una visión global para ser mucho más proactivos y no esperar a que haya una incidencia y que me avise producto o soporte, sino que realmente en tiempo pueda saber lo que está pasando con mis clientes, ser proactivos, dar mejor soporte y servicio y luego ya que eso se traslada en ventas, claro, en revenue. Es que eso es lo que estaba yo comentando antes de intentar unificar la visión de todas las áreas frente a un criterio común. Claro. Es muy complicado romper esos silos y crear realmente una visión customer-centric, porque no todas las áreas son tan customer-centric por defecto, por función, por lo que hacen. Entonces, su área normal de trabajo no es enfocada en el cliente, es enfocada en algo relativo al cliente o no, o interno totalmente. Entonces, no son muy conscientes a veces del efecto que tiene lo que hacen en lo que ocurre luego en las ventas, ¿no? Y en las fidelizaciones y en las retenciones, claro, todo lo que va detrás. Entonces, esa unificación de criterio es la más complicada a veces. Entonces, normalmente un primer paso que hay que hacer en las organizaciones es una alineación. El coger a todos los responsables de área y decir, señores, nos alineamos frente a algo, o sea, intentamos crear un criterio común que es para nosotros el driver o los drivers clave de la organización, no de cada área. Luego ya veremos por detrás qué es lo que tiene que hacer cada área para que eso ocurra. Y esto suele ser muy complicado. Existen todavía demasiados silos y cada uno tira hacia su sitio, ¿no? Entonces, esos datos, el que estén así organizados, ayuda mucho a que luego la alineación sea posible, pero buscar el criterio de alineación no es nada fácil.
¿sabes? Sí, ¿no? Lo que comentas de ser customer centric, ¿no? Realmente mucho tiene que ver con la cultura de la empresa Total. y a dónde, porque claro, al final cada departamento tiene sus objetivos, sus sistemas y es muy difícil y bueno, existe esta función a veces de, bueno, de customer success en empresas que es cada vez más importante porque las empresas se están dando cuenta que sí realmente hace falta pues una persona que tenga un poco esta visión del cliente para darle el mejor soporte. Es súper interesante. Muchas veces estén Ay, ahí. perdón. Perdona que me he metido. No, Fernando, habla. No, solamente decir que la alineación de objetivos es clave, pero que después también estén recompensados muchas veces, porque somos personas al final y si no tenemos una meta que nos va a recompensar de alguna manera, pues como que no lo buscamos del todo, ¿no? Y poder incluir organizacionalmente en la cultura, pues llegar, no sé, el NPS, pues tenemos que conseguir este NPS como objetivo y si lo conseguimos, ahí este plus o cualquier tipo de recompensa pues eso ayuda mucho. Total. Yo quería Creo que aportar la la recompensa parte de transparencia, ¿no? De comunicación de los datos y que todo el mundo sea consciente de cómo afecta. Y para eso hace falta una transparencia, un poder compartir esa información a través del sistema que sea, pero es necesario, ¿no? Porque si no, esos objetivos, esos key results que se están esperando, si no son compartidos, si no están dentro de la cultura de la empresa, es complicado que lleguemos a esa forma transversal, ¿no? de tratarlos. Así es. Vale, chicos. Y entonces, la cuarta pregunta que tenemos es, ¿cómo segmento a los clientes con los datos que tengo para poder trabajar su experiencia, identificar las áreas de mejora, de impacto cliente y de cifras en su negocio? Esta pregunta está súper potente porque encaja 4 áreas súper importantes dentro de toda esta parte de data que las empresas también tienen que atacar. Entonces, no sé si Sonia quieres aportarnos empezar a responder esta parte. Hay parte que ya hemos respondido, yo creo, en cuanto a, ¿no?, cómo alinear, cómo centrar lo que decís de efectivamente si decidimos que un criterio es el que define el customer centricity de nuestra cultura, que sea remunerado a todo el mundo, ¿no? En todas las áreas, que sea algo común que vaya, ¿no?, hasta abajo. Y así es como se identifican con todos estos agregadores de datos y de la forma en la que se decide que se va a hacer, es donde se empiezan a identificar esas áreas de mejora claramente, ¿vale? Pero luego a veces lo que nos pasa es que nos volvemos un poco locos con tantas áreas de mejora que salen, porque es que es normal que existan muchas áreas de mejora o cosas que se están haciendo mal porque los clientes nos dicen que no les gusta cómo hacemos eso, o cosas que se podrían hacer mejor, como decías antes, Fernando, que oye, el otro lo hace no sé cómo, pero mucho mejor que nosotros, ¿no? Pues vamos a ver qué cosas no estamos dando y deberíamos dar, ¿no? Esas son las áreas. Pero claro, pueden salirte cientos. Entonces, a veces esto resulta un poco, y aquí voy a decir palabra pija, overwhelming, ¿no? Que dices, wow, ¿qué de cosas me han salido? Ahora tengo el todo y ¿por dónde empiezo? A ver, pues no nos volvamos locos, vamos a empezar por algo pequeñito que sabemos que puede tener un impacto. Vamos a ver, pues oye, vamos a probar a cambiar esto, que no tiene demasiadas dependencias en todo el resto de cosas, ¿no? Que es como bastante independiente en sí mismo. Pues vamos a ver qué ocurre, vamos a buscar qué opciones hay, vamos a ser un poco creativos, vamos a pensar qué se ha hecho, qué ha funcionado, qué podría funcionar, qué funciona en otros, y entonces lo cambias a ver qué ocurre, incluso en un grupo de control y ves qué ha pasado y entonces sigues y luego vas a por otra y luego vas a por otra, pero yo creo que el secreto aquí está en empezar pequeñito, ir testando, ir probando y poco a poco, además, todo el mundo entra en esta especie de rueda de testar, probar, equivocarse, volver a hacer. Y esto también es parte luego de la cultura, ¿no? De la equivocación y del, oye, pues no pasa nada, pues no ha funcionado, vamos a probar otra cosa. O sea que, muy buen punto, dice. Pues efectivamente. Entonces, yo creo que ahí es donde está luego el miedo, ¿no? Que de repente se paraliza todo como, demasiado, demasiado. O sea, a mí no me des más trabajo del que tengo, esto es una pasada, esto no hay quien lo coja por ningún lado. No, un poquito, otro poquito, cada área un poquito, y así es como luego se va evolucionando, ¿no? O sea que... Claro. Mira, aquí Luis Fernando Ojeda nos escribe, muy buen punto, un criterio común para que la organización haga sentir implicados a todos los departamentos, una buena cultura del dato. Esto creo que se hacía referencia también a justamente lo que ustedes estaban hablando hace unos minutos de la integración completa, lo que decía Lauren, de
no solamente tomar en el B2C, sino internamente varias áreas de la empresa. Vale. ¿Y cómo crear cuadros de mando con sentido y un objetivo? Y no solamente por tener todos los datos puestos en un dashboard o no. ¿Cómo de verdad cogemos estos datos y decimos, vale, mira, vamos a encaminarlos hacia este sentido y con este objetivo en concreto? ¿Cómo lo hacemos? Pues yo creo que va súper alineado con lo que acaba de explicar Sonia, de que muchas veces simplemente por tener datos pues queremos pintarlos y encima los queremos pintar bonitos, que alguien lo vea precioso y diga, ¡buah, me encanta, maravilla! Y luego nunca se use. Esto es súper típico. Entonces, aquí el objetivo, o sea, la clave es definir un objetivo. ¿Qué quiero hacer con esos datos? Crear un cuadro de mando, en el fondo, es responder preguntas. ¿Y cómo vas a responder una pregunta si no sabes qué quieres preguntar? No, pues empecemos por ahí. ¿Cuál es la pregunta para, con los datos, conseguir responderla? Y aquí algo que se debe de hacer, y ya no solo aquí, yo creo que siempre, es algo que enseñan, al parecer, solo en la carrera de matemáticas, que es el poder separar un problema en pequeñas partes y aunque un problema muy grande no tenga solución, vamos a dividirlo en pequeñas partes que sean solucionables. Y poco a poco llegaremos hasta la solución del gran problema que a priori era imposible y que nadie sabía. Pues esto es lo que debemos hacer, partir muchísimo el problema en las mínimas partes posibles para que juntos toda la organización pues, lo consiga resolver. ¿Cómo llevamos esto a la práctica? Que, en fin, filosofía queda súper bonito. Pues vamos a poner dos ejemplos. El ejemplo de una gran red de retail, que pueden ser tiendas, talleres, oficinas, peluquerías, bueno, una red de puntos de venta, pues tendrá un montón de problemas relacionados con toda la red. Es imposible que los abordamos todos. La solución fácil, oye, cada punto de venta tendrá su pequeño problema. Demos acceso a la información a cada responsable de cada punto. Y la información muy concreta, muy al objetivo que queremos, para que poco a poco cada uno de ellos resuelvan sus problemas para que juntos tengamos el problema resuelto. Que no tenemos esa disyuntiva, ¿no? De territorial, por ejemplo. Pues en experiencia de cliente somos expertos en dividir problemas. Tenemos un journey y el journey lo dividimos en distintos touchpoints. Bueno, resolvamos touchpoints críticos antes que otros. El proceso de compra o simplemente cómo estoy yo comercializando el producto, mi close the loop, ¿no? Cómo estoy atendiendo una reclamación, una incidencia. Si estoy enviando el producto, ese momento tan peligroso para los e-commerce, sobre todo, donde dejan de tener el control de la calidad del producto y pasa a ser responsabilidad de la cadena logística. Pues medir cada uno de estos touchpoints de manera concreta y puntual consigue que si los resolvemos, la experiencia de cliente, y por eso muchas veces también la cuenta de resultados, porque van a ir recomendando unos a otros por la buena calidad, pues va a ir mejorando. Es un poco el debate de siempre de ¿qué es más rentable, invertir en publicidad o invertir en recomendación? ¿No? Pues estos dos modelos. Uno va más rápido que otro y otro es más seguro, yo diría. El camino crítico, ¿no? Exacto. Pues es un poco eso. Yo totalmente de acuerdo en el divide y vencerás que comentabas, Fernando. Yo creo que en alguna otra disciplina también se analiza y se estudia. Y cuando te voy a hablar, es que me ha venido a la cabeza una compañera que cuando trabaja con cuadros de mando, ella siempre, un poco su objetivo es el hacer el storytelling del dato, o sea, no poner por poner una visualización que será monísima, pero que no aporta realmente ese análisis, ¿no? esa profundidad en la analítica de lo que estás viendo en ese momento. Te estaba escuchando y no puedo estar más de acuerdo contigo. Me alegro mucho. Vale, y ya para cerrar, chicos, tenemos aproximadamente 1 minuto en esta mesa redonda de Acuyari. Después de identificar todas estas oportunidades que hemos hablado a través de la data, ¿cómo yo gestiono de forma priorizada y ordenada? O sea, ¿cómo literal cojo? Bueno, ya creo que lo han dicho, pero ¿cómo lo podemos llevar a un ejemplo a la vida diaria que les haya pasado a ustedes internamente? Creo que lo podemos hacer más real para nuestros usuarios que nos están viendo. ¿Cómo lo podría gestionar? Yo, bueno, si lo pongo al entorno B2B otra vez,
tengo casos muy, muy reales del tema de la segmentación, ¿no? Y cogiendo todos esos datos, pues si yo soy capaz de ver que un cliente, lo que decía, ¿no? No paga su factura, deja de usar tanto mi producto y pues en vez de contestarme a los 2 días como me contestaba antes, ahora tarda mucho más y encima veo que hay cambios en los directivos, pues ahí tengo una alerta, ¿no? Que a lo mejor ahí hay un tema de un problema de churn o tengo que hacer algo para fidelizar o para retener ese cliente. Entonces, realmente, cuando tenemos esto ordenado, la idea es que nos vayan dando pistas para ser siempre proactivos e ir intentando salvar a este cliente y no esperar que sea muy tarde, que es un tema ahora mismo que es muy de actualidad, ¿no? Y cómo hacer para ser más proactivo y retener mis clientes y idealmente hacerles crecer. Y a través de eso también mejoro la experiencia de mi cliente, porque si ve que soy proactivo y no espero a que haya un problema, sino que estoy aquí antes, obviamente la experiencia de mi cliente va a ser muy diferente. Yo desde otro punto de vista, como priorización y ordenación, lo único que puedo aportar es que lo que tienes que hacer es priorizar en función de tus capacidades internas. O sea, salen un montón de cosas que se pueden hacer, lo que hablábamos antes de ir partiendo el elefante o lo de divide y vencerás. Al final son cositas que dependen de tus recursos. Entonces, en un lado pones, oye, ¿qué impacto tiene esto en cliente y por tanto en negocio? Porque todo lo que tiene impacto en cliente tiene impacto en negocio. Y qué capacidades, qué recursos necesito. Y aquello que sea mayor impacto, menos recurso, eso es lo que va primero. O sea, tampoco es que esto sea una ciencia infusa, ¿no? Pero, o sea, no es rocket science, quiero decir. O sea, que es un poco seguir ese orden lógico, ¿sabes? Que a veces parece que en los negocios perdemos un poco la lógica y el sentido común, ¿no? Pues es sentido común. Y añadiendo al sentido común, yo te diría que apoyarte en la tecnología siempre que sea posible, ¿no? Un poco por avanzar más rápido en determinados puntos, pero siempre con sentido común, como decía Sonia. Eso es. Pues ¿se nos acaba el tiempo o qué? Se nos acabó el tiempo, qué rápido ha pasado. Y todavía quedaron algunas preguntitas por ahí. Pero no sé si Fernando, tú querías decir algo, aportar algo ya en esta última pregunta que hicimos para cerrar. No sé si te gustaría. Yo aportaría un poco como Sonia. Por pequeño que sea lo que vas a solucionar, que muchas veces si es muy pequeño decimos, bueno, vale, pues no es importante, no lo toco. No, o sea, todo. O sea, todo lo que con menos recursos consigas un beneficio, hazlo. Porque la suma de todos esos hazlo consiguen al final una repercusión bastante más alta que tu gran problema que dices, es que si resuelvo esto, lo tengo todo. Ya, pues a veces mejor un poquito suma más. Vale, aquí Luis Fernando nos vuelve a escribir muy buenas reflexiones. Felicitaciones. Qué bueno, Luis, que te esté gustando esta mesa redonda aquí de charla. Bueno, chicos, les doy las gracias por su tiempo, gracias por participar en esta mesa redonda exclusiva de los datos a la monetización. Es la primera edición que hacemos aquí en Acuyari y los invito a que si tienen conocidos igual que quieran participar en estas mesas redondas, pues ya saben que pueden tener un espacio acá para compartir, debatir todo lo relacionado con Customer Experience y todo lo que, digamos, tenga que ver con tecnología y data. Así que muchísimas gracias por su tiempo. Lauren, Sonia, Delia, Fernando, les mando un beso y hasta luego. Un placer. Un placer, Gracias, muchas gracias. Adiós. Gracias, adiós. Adiós. Adiós.